Buenas tardes, hoy vamos a hablar del simposio de piel. A nivel general es importante recordar los mecanismos de defensa de la piel, como la integridad del estrato córneo, la epidermis y la dermis, que se convierten en una barrera la cual puede ser atravesada por algunos microorganismos aún no estando alterada. La adhesión de la uña al lecho ungueal es una defensa importante de la piel, pocos microorganismos atacan la piel intacta. La flora microbiana normal acompañada de los ácidos grasos y el sudor se convierten en un sustrato para algunos microorganismos. El pH de la piel es de 5 a 6 y el sistema inmunológico competente que se asocia a la piel participan en las células de Langerhans con presentadoras de antígenos, los linfocitos, los plasmocitos y los melanocitos. Hay que tener en cuenta que en la epidermis se encuentran los queratinocitos y las células dendríticas, que en la dermis hay vasos sanguíneos, neutrófilos, linfocitos T, transferrina insaturada, con propiedades bacteriostáticas y los melanocitos. También hay que tener en cuenta en la piel que algunas personas en la comunidad presentan lesiones, bien sea descamativas, maceradas, pruriginosas, en la ubicación, por ejemplo, en los espacios interdigitales de los pies. Algunas de estas pueden ser secas o pueden estar acompañadas de pus. Hay que tener en cuenta que en la clínica de las lesiones en la comunidad, generalmente los síntomas cardinales son prurito, ardor, tejido descamativo o macerado, costras amarillentas, pero esto es más que todo cuando ya hay una sobreinfección por bacterias. Las bacterias generalmente no pasan la piel intacta. El riesgo poblacional que vive, pues el riesgo poblacional es cuando viven en un ambiente de humedad. Y esto se agrava cuando estos se casan, pues se ponen los zapatos y favorece la infección por dermatofitos. ¿Qué lesiones encontramos? La mancha y la mácula. La mancha la podemos definir como una lesión de menos de 1 centímetro de diámetro, no palpable, circunscrita, puede ser de color marrón, rojo, púrpura, bronce. Cuando se presiona, o sea, cuando se hace el dígito presión, no cambia de color. Suele estar constituidas por depósitos de melanina. Por ejemplo, ¿cuáles? La tinea negra o la pitiriasis versicolor. Una mancha que definimos por mancha, una lesión plana de más de 1 centímetro, de forma irregular, debido a la pigmentación, a la alteración, defecto o imperfección de la piel. Se clasifican en vasculares, pigmentarias, circunscritas o difusas. ¿Qué otras lesiones encontramos? Las escamas. Las escamas son lesiones constituidas por las células córneas de grosión variable, son exfoliables. Las escamas pueden ser puntiformes, sulfurasas, laminares o de consistencia seca. Las escamas se encuentran presentes en enfermedades eritematoescamosas como la tinea pedis, la caspa pues, por malacesia, la sarna noruega, que es una escabiosis costrosa en inmunocomprometidos. Y encontramos la maceración, que es el reblandecimiento de los tejidos debido a un contacto prolongado con ciertos líquidos, por ejemplo el sudor. ¿Por qué? Porque el origen de esto es por el aumento de la humedad, el calor y la fricción, lo que lleva pues como a la maceración de la piel. Como por ejemplo tenemos acá el síndrome estafilocócico de piel escaldada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad dermatológica causada por distintas especies del género estafilococo, principalmente el aureus. Este síndrome es propio de menores de 5 años y de neonatos. Cuando hay un proceso infeccioso y a distancia se presenta una manifestación con una descamación de la parte más superficial de la piel, ocasionado por desprendimiento de los desmosomas. Esto es causado ¿por qué? Por las exoctocinas llamadas esfoliatina o esfoliativa A y B, que son proteasas que rompen la demogleína 1 encargada de unir los estratos granuloso y espinoso de la piel. Esas toxinas se diseminan por vía hemática y a distancia pues producen la situación clínica. ¿Qué pasa? Aquí al hacer la coloración de Gram, en una muestra tomada de la superficie del paciente no muestra el microorganismo. ¿Por qué? Porque la lesión en sí es una lesión a distancia, por ejemplo un absceso o una lesión en la región umbilical del neonato. Otras lesiones que encontramos son la erosión. La erosión es la destrucción gradual de la superficie de la piel como consecuencia de un proceso inflamatorio, trauma y otros. Se observa también después del desprendimiento de una costra o una rotura de una ampolla intradérmica. No deja cicatriz, que es lo muy importante para poderla diferenciar, ya que es debido a que es una lesión muy superficial. La escoriación es una pérdida de la epidermis que deja la dermis expuesta, tiene formas diferentes, puede ser consecuencia de un traumatismo superficial, bien sea abrasiones, arañazos, rotura de vesículas o de infecciones.
Cuando esta lesión es mucho más profunda, llega al tejido subcutáneo, se denomina pues que es una úlcera. Los dermatofitos normalmente no generan úlceras, a menos que se dé una sobreinfección con bacterias y que las múltiples toxinas que estas generan pues hagan otras lesiones en la piel. ¿Qué otra lesión hay? La fisura, que es una rotura lineal de la epidermis alcanzando la parte superior de la dermis. No es demasiado profunda ni demasiado larga, pero suele ser bastante pues como dolorosa. Todas estas lesiones favorecen a que hayan pues como el ingreso de otra serie de microorganismos y se sobreinfecten. Ahora sí, entonces hablando, regresando pues como a lo que debemos mirar en este caso, debemos tener en cuenta, por ejemplo en el caso que propusimos pues al inicio, el caso al inicio, por ejemplo algunos adultos presentaban lesiones descamativas, en otros maceradas y pruriginosas en los espacios interdigitales de los pies, los cuales en algunos casos eran secas, otros se acompañaban de pus y en otros de fístulas. Que tenemos que tener en cuenta la clínica, el aspecto de la lesión y la epidemiología. Por ejemplo, en este caso, ¿podríamos pensar en una escabiosis? No, ¿por qué? Porque es una lesión muy descamativa y se encuentra en espacios húmedos y macerados, los cuales no es común de una escabiosis. Entonces, ¿en quién podemos pensar? En una tinea pedis, que es causada por dermatofitos, principalmente en quiénes, en el Trichopitus rubrum, Trichopitus metagrofites, el Epidermophyton flocosus. ¿Cuál es su hábitat? Usualmente en la piel, en condiciones pues que favorecen el contacto. Transmisión por contacto. Las formas de presentación son crónica, intertriginosa, la plantar y el mocasín, o la forma vesicular. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta en sí? Que es una micosis muy frecuente a lo largo de la vida, que afecta entre el 30 y el 70% de la población en algún momento de su vida, sea más en hombres adultos, atletas o militares, es rara en niños. No es una condición que se dé por estar descalzo, sino porque antes al calzarnos se acumula mucha humedad y esto favorece a eso. Entonces, volviendo a este caso, ¿qué posibles agentes etiológicos debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta en el momento en que le van a hacer el parcial pues, para este caso? ¿Cuál es el agente? El Trichopitus rubrum, el Metagrofitis, el Flocosus. También posibles otros que tengamos en cuenta, las levaduras, como la Candida albicans, la brasiliensis o los mohos ambientales. ¿Cuál es el hábitat? La mayoría son antropofílicos, viven usualmente en la piel y la transmisión es por contacto. También tenemos que tener en cuenta pues, como los diagnósticos diferenciales en este caso, como por ejemplo la tungiasis. ¿Cuál es el agente? La tunga penetrans, que es pruriginosa y dolorosa, también llamada pulga de arena. Deben recordar muy bien el ciclo de vida para poder hacer la diferenciación, como por ejemplo, la tunga penetra pues la piel dejando su colita, pues la colita en el orificio a través del cual pone los huevos y se excreta, los huevos y la excreta, perdón. Y la pulga puede aumentar de tamaño de 5 a 100 veces. Al poner los huevitos, estos pasan al piso y se convierten en larvas que maduran a pupas y todo esto. Y estas posteriormente en adultos, machos y hembras, que sea donde estas copulan, y por lo cual la pulga hembra queda fértil buscando pues como el hospedero, mientras que el macho muere. Entonces la tungiasis afecta principalmente la planta de los pies, pero cualquier otra región corporal, en este caso con el suelo, puede ser susceptible a esta enfermedad. Entonces todo eso lo tienen que tener en cuenta. Afecta principalmente a la planta de los pies, que puede tener reservorios animales, y la pulga muere dentro de la herida y debe ser retirada. Bueno, en algunos pacientes se presentan otro tipo de lesiones que son rojas, brillantes, planas, en extremidades inferiores, que eran por ejemplo en extremidades inferiores que pueden ser dolorosas y con eritema. Estas lesiones pueden ser los eritemas. Un eritema es un enrojecimiento de la piel que puede ser circunscrito, difuso y que se caracteriza por desaparecer bajo digitopresión. Se debe a la vasodilatación activa o pasiva de los vasos y pueden ir o no acompañados de una exudación serosa o de infiltrados celulares que finalizan en fenómenos papulados o hemorrágicos. ¿Qué es una placa? Una placa es una lesión elevada, plana, firme y rugosa de más de 1 centímetro de diámetro. Puede deberse a la confluencia de varias pálpulas pequeñas. Estas lesiones están compuestas por componentes epidérmicos, inflamatorios, granulosos o de células neoplásicas. En el caso de las placas con bordes circunscritos tienen un mayor componente epidérmico, es más superficial, mientras que las difusas tienen un componente más dérmico y hasta subcutáneo.
Una ampolla flectena son elevaciones circunscritas de la epidermis con un diámetro mayor de 1 centímetro y menos de 5 centímetros, mayores que las vesículas, de contenido seroso o hemorrágico, y ocasionalmente puede tener pus. Resultan del desplazamiento de la epidermis de la capa córnea o precórnea o malpigia. Pueden romperse drenando material pues como al exterior y formando a partir de la inflamación una zona de drenaje. Y ya para finalizar, en este caso, las vesículas son una lesión elevada de menos de 1 centímetro con contenido claro. Bueno, una de las patologías que puede presentar este tipo pues como de presentaciones en la piel es la erisipela, que es un proceso inflamatorio con lesiones eritematosas acompañadas de edema y con aumento de la temperatura. ¿Cuáles son los principales agentes asociados a esto? El Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. No compromete planos profundos y los bordes son definidos. ¿Con qué lo debemos diferenciar? Con la celulitis, que es una infección aguda de la piel con inflamación en ella y sus tejidos subcutáneos, tejidos pues como bajo la piel, no presentan abscesos, el drenaje es purulento, ulceración y cuando no implica fase. Compromete planos profundos, no tiene bordes definidos. Esa es una de las principales características diferenciales tanto de la erisipela como de la celulitis, y los bordes. Si ustedes pueden ver, a pesar pues, de que el borde, digámoslo así, es irregular, ustedes pueden delimitarlo, bien sea dibujándolo. Mientras que ustedes pueden ver como si fueran lesiones esparcidas, donde no se puede hacer ni siquiera una línea pues como imaginaria para delimitarlo. Entonces, aquí son los criterios diagnósticos tradicionales en el reconocimiento pues, de la erisipela y la celulitis. La erisipela es una inflamación cutánea bien demarcada y sobrelevantada. El inicio es agudo, menos de 24 horas, y se asocia pues como a síntomas sistémicos como fiebre y escalofríos. Generalmente la lesión es unilateral, mientras que la celulitis es una inflamación cutánea de límites imprecisos y no es sobrelevantada. El inicio es agudo y asociado a fiebre en ocasiones. No es tanto los síntomas pues como las manifestaciones pues como clínicas. Los factores de riesgo presentes similares en los de la erisipela, aunque se les agrega como una safenectomía reciente. Entonces estos criterios los deben de tener muy en cuenta a la hora pues como de saber si es una erisipela o una celulitis. Bueno, ya pasando a otro tema, en algunos pacientes se observaron lesiones cutáneas furunculoides como nacidos. En algunas personas manifestaron sentir algo extraño que se movía dentro de la lesión. Entonces, las lesiones pueden ser vesículas, que ya las mencionamos anteriormente, pueden ser pápulas, que son lesiones cutáneas elevadas, sólidas, pequeñas, menos de 1 centímetro de diámetro, menos de 1 centímetro de diámetro superficial, y su contenido es más sólido. Y las pústulas son pequeñas elevaciones circunscritas de la piel que contienen pues líquido habitualmente purulento, y se caracteriza por tener pus sin la presencia de un orificio central. El pus se encuentra pues como gran cantidad de polímorfos nucleares y con frecuencia gérmenes. Y el forúnculo es una inflamación purulenta que puede considerarse como una foliculitis con perifoliculitis y puede comenzar como un nódulo todo y sensible. Bueno, una de las principales patologías que puede tener estas características en la piel son las miasis. En este caso, las miasis son en este caso pues las miasis son producidas por el agente Cochleomia omnivorans o la Dermatobia omnivoris. Y la patogenicidad puede ser por aparatos bucales de quitina, por sus aparatos bucales de quitina, además de enzimas como las lipasas, para las que hay que diferenciar lesiones de miasis con vesículas. Hay que observar orificios típicos de la miasis y fundamental son furunculoides.